Bien, ¿me escucha, ayudante? Buenas tardes, ingeniero, ¿sí se le escucha? ¿Empezamos o esperamos un momentito? Si usted gusta, ya somos 34 en sala. Ya, entonces empezaremos. Bien, chicos, vamos a entrar con este tema que es tratamiento de cadena de caracteres. Bien, entonces vamos a ver para qué se usa la cadena de caracteres en primer lugar. Pues se usa para enviar variables que son textos, que son textos para escribir algo, ¿sí? Bien, entonces veamos nuestro concepto. Concepto de string. Una cadena es una serie de caracteres cuya longitud puede variar entre 1 a 255 caracteres en el caso del lenguaje Pascal que estamos haciendo nosotros. Entonces pues es una serie de caracteres. En Visual Basic llega hasta 32.000, en otro llega hasta 64.000 caracteres, ¿no? Veamos su uso. ¿Qué tipo de dato es? El tipo de dato es string, que donde debe ser declarada la longitud máxima de la cadena. Aquí hay que decir, pues, cuántos caracteres puede tener esa cadena. ¿Se acuerdan qué tipo de dato, no? Integer, real, ¿sí? Char, ¿sí? Bien. Entonces ahora veamos cómo se declara una variable, una cadena. Pueden haber dos tipos de declaraciones. Vamos a usar el primero, ¿ya? La declaración var con una variable cualquiera. O sea, var, nombre, string, y entre corchete, la longitud, ¿sí? Punto y coma. Bien. Además, en otros casos se puede hacer la declaración do. Declarar con type, con type. Entonces type, la variable, por ejemplo, car40, y le decimos el tipo de datos string. Y luego definimos un nombre, con var nombre, pues car40, ¿sí? Un poco más volteado, depende a los gustos. Bien, entonces, pero viene la pregunta, ¿qué puedo yo hacer con una cadena? Con una cadena puedo hacer una asignación. Por ejemplo, clásico, un nombre, dos puntos igual y entre comillas un texto, ¿sí? Fíjense que es una variable de la cadena, ¿no? También puedo hacer una entrada. La entrada se hace con la instrucción read. Entonces read y el nombre de la cadena. También puedo hacer una salida. Write el n y ponemos pues de salida entre comillas mi nombre es, ¿sí? Coma una variable nombre, ¿sí? Entonces, como ven, funciona exactamente lo mismo. La asignación es igual que en los números, en variables numéricas. La entrada lo mismo, el read, y la salida es write. No hay ninguna diferencia. Pero hay algo distinto que es la longitud de una cadena. Y veamos qué pasa, qué largo, o sea, el largo de la cadena. Y decimos, una cadena es una estructura tipo de datos arreglo, ¿sí? O vulgarmente se la conoce como vector, ¿sí?
Y tiene un índice que va de 0 hasta la longitud física de la cadena, hasta el tamaño de la cadena, con un máximo de 0 a 2,55, como hemos dicho al comienzo. ¿Qué será la longitud de la memoria de la cadena? ¿Qué ocupará en memoria? La longitud de la memoria es igual a la longitud de la cadena sumado 1. ¿Sí? Porque han visto que las variables numéricas empiezan desde 0, ¿no? ¿Sí? Entonces más 1. ¿Qué hay en 1 en el byte 0? En el primer byte de la cadena contiene la longitud de la cadena almacenado en binario. O sea, en la posición 0. Entonces, el primer byte de la cadena, el primer carácter de la cadena, en otras palabras, es usado para almacenar automáticamente la longitud de la cadena. Veamos qué será eso. Vamos a encontrarnos ahora que existen dos longitudes de una cadena. En primer lugar tenemos la longitud física. Y la longitud física es la cantidad de memoria que la cadena ocupa realmente, Y será así. Y donde se le indica con la instrucción bar, como ya hemos visto. Esta es la longitud máxima y a usar. Y no, este valor no puede cambiar. Bien, la otra longitud es la longitud lógica. Es el número de los caracteres actualmente almacenados en la cadena. Bien, entonces acá vamos a hacer una similitud. Por ejemplo, una longitud física, pues la cantidad de asientos de un micro, ¿no? Un micro tiene 30 asientos. Entonces, esa es su longitud física, ¿sí? No cambia. ¿Sí? Pero es distinta su longitud lógica. Su longitud lógica es, pues, los asientos ocupados. Y eso, de los 30, al empezar, aparecerán 10. Y luego, más tarde, subirán otros 4, 14, luego bajarán 5, 9, así. Entonces, la longitud física es como si fueran los asientos ocupados, ¿sí? Entonces, esas dos condiciones vamos a tener en cuenta. Bien, y vamos a mirar cómo es. Haremos un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un nombre de cadena, una cadena llamada nombre, ¿sí? Y la tenemos ahí, y fíjense que esta cadena tiene una longitud de 10, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y las numeramos, empieza desde 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Entonces, la longitud física de la cadena va a ser 10. ¿Y cómo se le asigna? Con la instrucción var? Var nom y tipo de datos string y entre corchetes, pues, la longitud 10. Esa es la longitud física. Esta cadena hasta ahí puede llegar, no puede crecer más, su valor es fijo. Pero si yo almaceno en la cadena el nombre de María, ¿sí? Entonces, María es del 1 al 5, entre el 1 y el 5, entonces María es la longitud lógica de la cadena, ¿sí? Y el primer byte, que es la posición 0, la ven ahí, que está en rojo, entonces pues, automáticamente Pascal coloca el valor de 5 en esta posición, pero en binario, para que entre, porque ya dijimos, en un
En un byte yo puedo almacenar de 0 a 255 de valor, entonces por eso va de 0 a 255. Entonces, ese 5 es la longitud lógica, el almacén en binarios. Y siempre Pascal pues siempre lo mantiene, siempre lo actualiza automáticamente. Otros lenguajes no, como Visual Basic y todos los demás lenguajes, no almacenan este valor. Pascal tiene la ventaja de almacenar dinámicamente ese valor en binario. Bien, veamos ahora otro concepto más. Bien, la posición individual de cada carácter. ¿Qué significa de eso? ¿Cómo yo puedo individualizar cada uno de estos 10 caracteres que tengo almacenados en nuestro ejemplo? ¿Sí? Y eso se almacena indicando la posición. ¿Y qué dice? La posición. ¿Y qué se dice? Se puede accesar individualmente a cada carácter de la cadena, indicando simplemente entre corchetes la posición deseada. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, si yo pongo mi cadena, mi variable cadena se llama balón. Si pongo el nombre de 1, él va y busca el carácter que está en la posición 1, lo ven acá arriba, y es la M, ¿no? El M en 1 está. Si pongo nom de 3, entonces él busca la posición 3 y ahí encuentro una R. Si pongo nom de 5, en 5 encuentra la A, pero la A que está en la posición 5, no la posición 2, ¿no? Entonces, bien, entonces así yo puedo pues salvar cualquier carácter indicando en qué lugar está. ¿Sí? Bien, pero como la longitud es importante acá, la pregunta viene, ¿cómo puedo hallar la longitud de una cadena? Esa longitud automática. Entonces, para ello voy a usar una función, vamos a definir una función, la función len, y entre paréntesis el nombre. Y le voy a asignar una variable, por ejemplo, a cualquier variable, por ejemplo, L. L 2 puntos igual a len de nombre. Por ejemplo, si yo digo L igual a len de nombre en nuestro ejemplo, me va a asignar a la variable L el valor de 5. ¿Ok? Entonces, de esa manera es posible recuperar esa longitud. En cualquier momento yo puedo hacer el len y él me recupera. ¿Ok? Bien. Entonces usamos esa instrucción len para recuperar la longitud de la cadena. Bien. Bien. Otra forma de hacerlo. L igual O de nombre 0. Pues la longitud está en la posición 0, pero no, vamos a usar el primer caso. La operación OR devuelve el número ASCII del carácter que está almacenado. Nosotros vamos a usar la instrucción len. Ok, bien. Y fíjense, si pasamos a la otra hoja, dice, asignación. Igual que en todas las variables, para asignación vamos a usar el 2 puntos igual. Bien. Entonces, si yo aplico 2 puntos igual, es posible asignar como una variable cualquiera. Y se actualiza automáticamente la longitud L. Bien, entonces, y si yo hago una asignación, se actualiza la longitud automáticamente L. Pero acá puede haber un problema.
siempre y cuando sea mayor que la longitud de la cadena fuente, siempre pues que entre la cadena, ¿no? ¿Sí? O si no, lo deja fuera. Si es menor que la cadena fuente, lo trunca. Es como cuando ustedes están esperando el micro, entran 30 personas y a la 31, 32 queda fuera, no la toma en cuenta. Entonces, Pascal, pues, trunca. Hay otro lenguaje que dan error. ¿Sí? No, acá directamente Pascal es más ordinario. Y si no entran, pues, almacena hasta lo que es. ¿Ok? Bien. Pero, ¿qué pasa si yo quiero hacer operaciones con cadena? Por ejemplo, sumar dos cadenas. Se llama concatenar dos cadenas. Igualmente, se usa el signo más. El signo más, pues, suma dos cadenas. Ok. Y vamos a ver un ejemplo de la suma de cadenas más abajo. Supónganse que yo tenga esto. La cadena R es igual a más B. Quiero hacer. Entonces, si A vale Ana y B vale María, A más B va a sumar primero Ana y Ana María, ¿sí? Pero si yo digo que R es B más A, lo pone al revés, me va a colocar María Ana, porque no es conmutativa la cadena, ¿no? Como los números. Entonces depende de quién ponga adelante y quién ponga atrás, así los va a juntar. ¿Sí? En el segundo caso he puesto yo adelante B, que es María, pues la coloca adelante y después Ana. Bien. Aquí le he puesto nuevamente para recordar que funcionan todas en cadena, funcionan todas las instrucciones Pascal, prácticamente. Entonces, cuando haga el programa y hay cadena, va a funcionar el programa, ¿sí? Ya hemos visto esto con su nombre. Va a funcionar el var, variables tipo por ejemplo, ya no, puede ser íntegro, lo que sea. El begin y el end va a funcionar también. La salida va a ser el mismo ray ln, o ray si queda en el mismo renglón. La entrada, el read y la asignación, dos puntos igual. Subamos un poco más arriba. ¿Sí? Bien, la condición lo mismo. Vamos a usar la instrucción if con then, su begin end, y else, su begin end. Y en los ciclos también el while va a funcionar. ¿Okay? Entonces se usan, vamos a usar, en un caso de tipo de datos, la cadena no tiene pues ningún problema. Bien. Entonces, acá no le tengan miedo a las cadenas, porque alguna vez un compañero me dijo, ¿y por qué te retiraste? Uno se había retirado. Es que no le entendía cadena. Y tenía buenas notas. Como ven, esto de cadena es muy sencillito. Y no hay prácticamente problemas, son ejercicios muy simples. Y no te pusiste a mirar, el próximo semestre lo miró, se había sido fácil. Entonces no justifica que me digan, me fue mal en el examen porque no le entendía cadena. ¿Ok? Bien. Y es muy importante porque es de un uso, pues, frecuente y muy frecuente el uso de cadena en informática. Vamos a hacer un ejemplito para que veamos. Y dice, prepare un algoritmo que lea una cadena con un nombre, ¿sí? Y luego imprima cada uno de los caracteres de la cadena, ¿sí? Y luego fin. ¿Qué queremos, pues?
imprimir, pues, individualmente cada carácter de la cadena, ¿sí? Deletrearla. Bien, entonces, ¿qué es el requerimiento? Imprimir cada carácter de la cadena y luego voy a imprimir la palabra fin. Como dijimos, ya sabemos qué es lo que queremos en el requerimiento. Vamos a ver un ejemplo para comprender. Supónganse que mi cadena sea idéntica al ejemplo que hemos dado hace ratito, que sea María. ¿Sí? Entonces yo voy a tener MA y RA, y arriba le puedo colocar sus posiciones, 1, 2, 3, 4, 5. ¿no? Le voy a asignar a eso una variable X, por ejemplo. Y María, le asignaré una variable llamada no. ¿Ok? Bien, entonces quiero imprimir la M, luego la A, luego la E, luego la I, luego la A. Bien. Entonces ya entendemos, queremos imprimir individualmente pues cada una de las letras. ¿Sí? Bien, ahora vamos a empezar a preparar. Bien, bien. Entonces, ¿cuál va a ser la salida? Un cuadradito para cada letra o carácter, ¿no? ¿Sí? Para la M, la A, la R, la I y la A. Y luego vamos a imprimir la palabra fin en la salida. Y en la entrada, pues vamos a leer la cadena. Cadena, un cuadradito. Bien, entonces, para la salida, le voy a asignar la variable, una variable de cadena LE para cada letra, LE en verde, LE que está en verde, LE que está en verde, y fin. Para la entrada, le voy a asignar la variable no, como hemos puesto arriba en el requerimiento. ¿Okay? Bien, para valores, ¿qué necesitamos? Es importante saber el tamaño de la cadena. Entonces vamos a usar la variable L para calcular la longitud del nodo. L para calcular la longitud del nodo. ¿Ok? Bien, con la función len. Además, hay que separar cada carácter. Vamos a usar, como dijimos, la variable LE, que va a ser non y entre corchetes X. ¿Sí? La posición es 1, 2, 3, 4, 5. Y eso nos va a dar un ciclo, el ciclo que conocemos nosotros. De inicio X. Vamos a empezar en 1. Condición hasta la longitud L que ya hemos hallado, X menor o igual a L. Y el siguiente, X igual a X más 1. X igual a X más 1, X igual a X más 1. Y cuando nos salgamos, imprimimos fin. Entonces estamos usando el ciclo de contadores, el ciclo más común que hay. Bien. Entonces, y arriba ya nos vemos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer en la salida? Leer ¿sí? En la salida ya del nom, que va a ser nom de X, ¿no? Nom de X, nom de X, nom de X, ¿no? Y luego imprimir el fin y la entrada. Acá hay algo que tenemos que tener en cuenta. La entrada está al inicio, ¿sí? Entonces hay que leer nom, la variable nom, pero además hay que calcular su longitud, L igual a len de X. Ni bien yo leo algo, no sé su longitud, pues recupero la longitud L igual a len de nom. Bien, entonces ahora, pues, estamos en condiciones de ver, pues, nuestro ejemplo, nuestro algoritmo. De inicio, pues, cadena, lo llamado C1, ¿sí? Variables, ¿qué variables tenemos? La de lectura, que va a ser nom, ¿sí? La que es cadena, LE, cada carácter, ¿sí? La variable L, que vamos a calcular la longitud, y la variable X,
para nuestro ciclo. ¿Ok? Bien. Entonces, cadena, vamos a leer vía teclado la cadena no. Y ni bien leemos la cadena, vamos a recuperar la longitud. Y esta longitud yo la puedo recuperar cuando desee, en cualquier momento. La puedo recuperar en mi longitud. ¿Ok? Entonces la recuperaremos. L es igual al n de nom, ¿sí? Entonces ya tengo recuperado L. Y vamos a X igual a 1 para hacer el ciclo. Todo eso al inicio. Ahora, pues, entremos al ciclo. El ciclo lo conocemos. Si X es menor que L, el siguiente X igual a X más 1. Si es menor que ese L calculado, X igual a X más 1, X igual a X más 1. ¿Y qué va a haber dentro del ciclo? Vamos a recuperar la letra. L igual a nom de X, ¿sí? Entre corchetes, no entre paréntesis, nom de X. Y una vez recuperado la letra de E, la vamos a imprimir L, y el siguiente X igual a X más 1, X igual a X más 1, X igual a X más 1. Y cuando se supere, en nuestro caso, lleguemos a 6, nos salimos, imprimimos fin y terminamos. Miren de simple. Entonces, haremos la prueba, además la prueba. Bien. Nuestra prueba. Un papelito para inicio, ¿no? ¿Sí? Sí. La variable nom, la variable letra, la longitud L, y para el ciclo X. ¿Sí? Y leemos vía teclado cadena y colocamos María. Fíjense que arriba le he puesto en rojo 1, 2, 3, 4, 5 para guía, ¿sí? Le he puesto su índice arriba. El índice. ¿Okay? María. Y luego hallo L. ¿Y L a qué va a ser igual? Ah, pues, len de nom. ¿Y cuánto es? Es 5. ¿Sí? Y X igual a 1, 1. ¿Okay? Entremos al ciclo. Me pregunto, ¿1 es menor a la longitud L? Sí. Hallo L nom de X. Entonces L hallo. X vale 1, nom de 1, entonces va a ser LM. ¿Sí? Lo imprimo la M. Y punto. Y hallo el siguiente, X igual a X más 1, 2. Prueba arriba el 2. 2 es menor o igual a L que 5, sí, en el ciclo. Hallo pues la letra del índice 2. ¿Qué hay en el índice 2? Allá en rojo hay A. ¿Bien? La imprimo la letra, la A. ¿Sí? Punto. Y hallo el siguiente, X igual a X más 1, 3. Prueba arriba el 3. 3 es menor, 3, que X es menor o igual a L, la longitud L, que es 5, sí. Entonces, hallo la letra de 3. Ah, ¿qué tenemos en rojo? En 3, R, ¿no? ¿Sí? En rojo acá. Ya le hemos puesto 1, 2, 3, 4, 5. En rojo, R. La imprimo la R. Y hallo el siguiente, 4. Pruebo arriba el 4. 4 es menor o igual a L, que es 5, sí. Entonces hallo la letra L de 4, y la letra L de 4 es I. ¿Sí? Lo imprimo la I. Y X igual a X más 1, 5. Sube un poquitito. Ayudan. 5. ¿Sí? Prueba arriba el 5. X que vale 5 es menor o igual a la longitud L calculada, que es 5, sí. Entonces, hallo la letra de 5. ¿Qué tenemos en 5? Otra A. Sí, en 5 de allá tengo otra A. La imprimo la A. Y X igual a X más 1, 6. 6 es menor o igual a la longitud L, que es 5 ya, ¿no? Entonces me salgo e imprimo fin. Miren de sencillo que es.
Espérenme un ratito. Bien, como ven ustedes esto de cadena, es muy sencillo, es buscar letra por letra, nada más, carácter por carácter. Todos los ciclos están por ahí. Individualizar cada carácter, ¿sí? Colocando el nombre de la cadena entre corchetes y listo. Vamos a hacer un algoritmo más. Algoritmo, pues, C2. El enunciado. Que se prepare un algoritmo que lea una cadena y cuente cuántas letras A tiene dicha cadena. ¿Okay? Vamos a usar el mismo ejemplo. Requerimiento entonces imprimir la cantidad de letras A. Por ejemplo, si fuera María, ¿sí? ¿Cuántas letras A? Y vamos a hallar 2 letras A. ¿No? Así, eso es lo que quiero hacer. ¿Sí? Lo mismo, le voy a colocar arriba en rojo el índice 1, 2, 3, 4, 5. Le voy a asignar la variable X para hacer un ciclo. Pero esta vez le llamaré a María le llamado a la variable cat, sea D, o el nombre que ustedes quisieran. Bien, entonces ya le entendemos. Queremos pues, ver carácter por carácter y contar las letras A. Entonces, fíjense que el requerimiento nos permite entender el problema, el resultado de nuestra salida, ¿sí? ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál es el requerimiento? El requerimiento ya sabemos, ahora la salida. La salida, pues, vamos a necesitar una pantalla que nos va a aparecer donde diga total de letras A igual y un cuadradito. Para eso voy a necesitar un contador seno, ¿sí? Para la entrada voy a leer la cadena, dice, y un cuadradito, y como habíamos visto allá arriba, le hemos puesto la variable cat en verde. Ok, vamos a ver los valores. Toda vez que hay cadena, siempre hay la longitud L. L va a ser igual a la longitud de cat, ¿sí? Y además, cada letra, como la hallamos, LE es igual a K de X, como el ejemplo anterior. Pero la letra A tiene condición. ¿Qué condición tiene? Que tiene que ser pues la letra igual a la letra A, ¿no? LE a la letra A. Y el ciclo, que ya lo conocemos. Inicio X igual a 1. El ciclo de la condición X menor o igual a L, que lo hemos calculado con la len, la función len. Y el siguiente X igual a X más 1, X igual a X más 1, X igual a X más 1. Y cuando terminamos, imprimimos pues el contador. ¿Okay? Bien. Entonces, ya estamos buscar arriba, pero arriba hay un contador en la salida que está en letra verde C. Y todo contador tiene ¿qué cosa?
empieza en cero, ¿no? ¿Sí? Pero este contador tiene la condición que ya hemos planteado. Entre corchetes la letra tiene que ser igual a la A, ¿sí? Ingeniero, disculpe, ya se va a acabar la reunión. Vuelven a ingresar al mismo link, por favor. Y si la letra es igual, sí, ya ingresamos al mismo link.
Bien. Bien, entonces estamos, ¿sí? Por donde estamos. Bien. Lo miraremos nuevamente desde el comienzo. A ver, requerimientos en primera cantidad de anos, ¿no? Por ejemplo, María, 1, 2, 3, 4, 5, arriba en X y K, ¿sí? La salida total de letra C, necesitamos el contador y de entrada leemos K y L la longitud L de K, ya habíamos visto eso. Entonces, probémoslo, ¿sí? Lo siguen, entonces, a ver, no, pero, entonces inicio C2, ¿ok? ¿Qué variables tenemos? La variable cat, la variable LE para colocar hallar cada letra, la variable C que es un contador, ¿sí? Y la variable L para la longitud y la variable X para el ciclo. Y empezamos a leer, ¿sí? Cadena, ¿sí? Cat, ¿sí? Longitud. Hallamos la longitud al inicio. L es igual a N de cat. Y X igual a X igual a 1 como antes. Perfectísimo. Bien. Entonces, el ciclo. Si X es menor que L, el siguiente X igual a X más 1. El siguiente X igual a X más 1. El siguiente X igual a X más 1. ¿Okay? ¿Qué es lo que hay adentro? Lo que ya sabemos. Hay que hallar el E, que es K entre corchete de X, ¿sí? Y L, pero nos preguntamos si la letra es A. La letra es A. Si es sí, cuento, ¿no? Era nuestro contador, C igual C más 1. Si no, no cuento. Y luego X igual a X más 1. X igual a X más 1. X igual a X más 1. Y cuando superamos a 6, nos salimos a imprimir el total de letras A igual al contador C. Muy semejante, ¿no? Ustedes, pero veamos cómo lo codificamos. Ustedes lo prueban, porque es muy facilito. Y ahora vamos a ver cómo lo codificamos. ¿Cómo se codifica esto? Entonces, program C2. Cadena 2. Variables. Variables pues cat. Pero cat, su tipo de dato es pues string. Y entre corchetes ponemos un valor. Por ejemplo, 20, 30, ¿sí? Un valor hasta 255. Si no ponemos ningún valor, él lo considera 255. Luego, otra variable cadena es LE. String de 1, ¿no? Es una sola letrita. Y luego vienen las demás variables, la variable C,